A continuación hablaré bajo un análisis legal sobre la participación de los grupos incluidos en el proyecto que hemos realizado en la Casa de Acogida Gotitas de Oblación. Los grupos que estuvieron incluidos fueron, primero, los derechos en general. Se hablaron sobre el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. También el grupo sobre emprendimiento, los cuales resumían sobre el emprendimiento fijo, semifijo y ambulante, y cuáles son los permisos necesarios para ejecutar este tipo de labor. También el grupo sobre inquilinato. Ellos hablaron, lo principal fue sobre los derechos del arrendador y los derechos del arrendatario. También hubo el grupo de movilidad. El grupo de movilidad habló sobre la residencia temporal, la residencia permanente y la visa de refugiado, y cuál es la duración de cada uno de estos documentos. Y también hubo la participación del grupo de niños, niñas y adolescentes, los cuales brindaron un resumen de los derechos a los niños sobre cuáles derechos ellos tienen en este país, sobre la potestad sobre ellos y quiénes son los corresponsables de garantizarlos. Primero, el grupo de derechos en general, bajo un análisis legal, habló sobre cuáles son los puntos clave donde ellos pueden ejecutar estos derechos. El grupo de los derechos en general brindó una guía básica, pero necesaria, para las personas en condición de movilidad humana, siendo el caso que necesitan en este país, que es desconocido para ellos, conocer cuáles son los centros de ayuda para ejercer sus derechos, el derecho a la educación, al trabajo y a la salud. En el derecho a la salud se brindó una guía de cuáles son los 3 niveles en los que ellos pueden ejecutar y pedir que se brinde este derecho a la salud. Primero están los centros de salud público, luego están los hospitales y luego están las clínicas especializadas. Entonces, brindamos también un mapa de dónde pueden conseguir estos centros cerca de la casa de acogida donde se encuentran. En el sentido legal, esta es una información muy valiosa, ya que, como conocemos, en el Ecuador no siempre se ejecuta de la misma manera como debería hacerse los derechos de las personas migrantes. Por ende, es importante que ellos conozcan esta información para así de esta manera denunciar en caso de que haya algún abuso, alguna discriminación o simplemente no se desee dar acceso a las personas de estos derechos. Por ende, el grupo de los derechos en general ha puesto también un casillero en sus carteles sobre dónde pueden realizar las denuncias y cuáles son los órganos competentes en garantizar estos derechos y a cuáles se les puede denunciar esta falta de acceso. El grupo de emprendimiento, por otro lado, habló sobre el emprendimiento fijo. El emprendimiento fijo es aquel que está en un solo lugar y no se mueve del mismo, de esta ubicación. Por ende, requiere una patente municipal, permisos de funcionamiento y diversos certificados que son necesarios y requeribles para practicar esta labor en cierto lugar. En cambio, el emprendimiento semifijo es aquel que puede estar en un lugar por un tiempo y por otro tiempo puede estar en otra localidad. Por ende, este requiere permisos municipales para que pueda llevarse a cabo. También nos pusieron ejemplos que, más que en un análisis legal que va de la mano, también es un ejemplo práctico para que las personas oyentes puedan entenderlo. Entonces ponían el caso del emprendimiento fijo de un local, puede ser un local de uñas, un local de servicio de cabello, y por otro lado el emprendimiento semifijo, que es aquel que puede moverse en ciertas zonas o puede quedarse también por un tiempo en un lugar. Puede ser el caso de los carritos de hot dogs o de ventas, por así decirlo, que pueden estar en un lugar como en lo que hemos visto aquí en Quito, en el Parque La Carolina, y en unos meses pueden estar en otro lugar muy comercial. También se habló sobre la venta ambulante. La venta ambulante también requiere de permisos para funcionar, debido a que consta en la categoría en la que mencionó bajo un análisis legal el grupo de emprendimiento, la categoría del trabajo formal. Y es aquel que está regulado y que de cierta manera tiene esta protección estatal. El impacto que genera este tipo de derecho al trabajo
es un impacto grande en este sentido para las personas en condición de movilidad humana, ya que les brinda aquella estabilidad y protección por la que ellos vinieron a este país y se encuentran en condición de vulnerabilidad. Entonces, el impacto de forma práctica y de forma legal es la protección, la estabilidad y dicha garantía para no solo para las personas como tal que ejercen esta labor, sino también como para la familia. También escuchamos al grupo de inquilinato. El grupo de inquilinato nos habló sobre los derechos y las obligaciones de los arrendatarios. Entre estas, que deben dejar al inmueble en el que están habitando tal como lo encontraron. Es decir, si hay un fallo en un foco o fallos menores que se han dado en el tiempo en el que se han encontrado habitando ahí, es algo que ellos tienen que arreglarlo al momento que entreguen este inmueble para así estar listo para la siguiente persona. En cambio, sus derechos es no ser arbitrariamente desalojados del mismo, que si se va a culminar el contrato, que debe ser un contrato con un plazo estipulado, esta terminación debe ser mencionada con un tiempo prudente para que la persona pueda encontrar otro lugar donde vivir. De esta manera, también es importante que se haya descrito de forma legal cuáles son las obligaciones del arrendador. Las cuales son, en caso de que haya una falla, en este caso sí, una falla mayor, el arrendador es el responsable de enmendarlo y dejarlo en buenas condiciones para las personas que habitarán en este lugar. El impacto social y legal en las personas en condición de movilidad humana en cuanto al derecho de inquilinato es esta estabilidad que se brinda, estabilidad jurídica para las personas que tienen el derecho al inquilinato y a la vivienda, que son todas las personas, nacionales o extranjeras. Así como también el evitar los desalojos arbitrarios, que es algo muy común que sucede con la comunidad migrante en este país. También tuvimos la oportunidad de escuchar al grupo de movilidad. Este grupo nos hablaba básicamente sobre los certificados que se emiten y se otorgan para las personas en condición de movilidad humana. Primero está la residencia temporal. La residencia temporal tiene un tiempo de duración, es decir, de vigencia de 2 años, la cual es renovable. Sin embargo, durante estos 2 años pueden ejercerse actividades de educación, trabajo, emprendimiento. Por otro lado está la residencia permanente. La residencia permanente es aquella que se otorga con un límite de tiempo indefinido y puede de esta manera ejercerse pleno derecho hacia las personas que reciben esta residencia, pleno derecho de educación, trabajo, acceso a la salud, a diversos centros de apoyo que tal vez las personas que tienen la residencia temporal no tienen pleno acceso. También está la visa de refugiado. La visa de refugiado es aquella que se otorga por razones de persecución política, religiosa y ciertas circunstancias que impiden a las personas regresar a su país de origen. El impacto legal, social y hasta humanitario que tiene el derecho a la movilidad libre y regulada es grande, debido a que ya no solamente protege derechos como la salud, la educación, el trabajo, sino que protege derechos que son los derechos principales para poder ejercer el resto, que es el derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad. Por ende, la protección de este derecho de movilidad es sumamente importante para todas las personas, tanto nacionales como extranjeros. Se encuentren en la situación que se encuentren, es necesario proteger estos derechos. Finalmente, tuvimos al grupo que expuso sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este grupo fue un poco más didáctico, menos teórico al momento de su exposición. Sin embargo, de forma legal para comprenderlo no es necesario mucho tecnicismo. Simplemente se enlistó cuáles son los derechos que tienen los niños. Estos fueron los derechos a la educación, a la salud, a tener una familia, a ser incluidos, a no ser discriminados, como derechos básicos para poder desenvolverse en el Ecuador.
También se dejó en claro que todos tienen acceso a estos derechos, que estos derechos no se los brinda a una persona por ser ecuatoriana o por ser del país en el que se encuentre. Estos derechos los tenemos todos simplemente por el hecho de nacer. Es así que también se mencionó de manera práctica y entendible para los niños y adolescentes que el corresponsable de precautelar y garantizar estos derechos es el Estado y los padres de los niños. El impacto que tiene legal, social, cultural, estos derechos y garantizarlos es muy importante, debido a que los niños tienen que entender desde pequeños, sean de la nacionalidad que sean, que ellos siempre van a tener estos derechos y que el Estado y sus padres siempre son responsables de garantizárselos. De esta manera se evita dicha discriminación existente por la diferenciación cultural, de idioma, de lenguaje que puede existir. Por ende, pienso yo que es importante no solo garantizarlo para las personas y niños extranjeros, sino también es importante capacitar a las personas nacionales para que sepan cuáles son sus responsabilidades y obligaciones con las personas en condición de movilidad humana.